Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Es una bendición, hermanos, que estén ustedes en esta clase del miércoles que damos es miércoles, pero damos la clase de escuela dominical. Amén. ¿Por qué no oramos antes de empezar? Como en todo debemos orar primero, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar. Señor, te pido una bendición especial por mis hermanos, que su corazón esté receptivo para tu palabra, porque siempre buscamos de ti hacer tu voluntad. Por favor, úsanos en esta tarde, Señor. Permite que tu palabra entre en el corazón, en la mente y en el corazón de todos mis hermanos. Gracias te doy porque me ayudaste, me permitiste, me diste las palabras necesarias para poder escribir la clase de esta tarde. Bendice esta clase, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, tenemos en esta tarde nuestra lección de escuela dominical. Es la número 21 de nuestro libro. El título es Un pueblo que se interesa en la niñez. Amén. Nuestro pasaje de estudio se encuentra en Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15. Bien, mis hermanos. El propósito de esta lección, hermanos, es que comprendamos la importancia de la niñez, ¿verdad? La cual está basada en diferentes problemáticas que enfrentan los niños y niñas actualmente, que es una problemática muy grande, ¿verdad? Como todos sabemos. Vayamos al libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. ¿Qué nos dice? Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos. Lamentaciones 2:19. Perdón, hermanos. Dice, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Hermanos, la niñez es una de las bendiciones que Dios nos ha dado a los padres y a las iglesias. Porque déjeme le digo, donde no hay niños, no hay alegría. Todos sabemos eso. Los niños es bullición, es alegría, es energía, ¿verdad? Así que la iglesia sin niños es como estar prácticamente en un desierto, ¿verdad? Regularmente a los niños se les da poca atención. Por esa razón, hermanos, se ha establecido la iglesia infantil en nuestras iglesias, ¿verdad? Para librarlos de las amenazas del enemigo. La iglesia es una sola, la iglesia es una sola. No podemos ignorar a los niños. Están en la edad en la que deben de ser alcanzados para Cristo Jesús. Porque de esa manera la iglesia está cumpliendo con su misión. Así que en esta clase veremos en qué consiste la importancia de la niñez para la iglesia, ¿verdad? Y también cómo podemos prepararla para la problemática de la actualidad. Como les comenté la otra vez, yo fui director de escuela dominical, ¿verdad? Y fue mi primera vez, así es que desarrollé el primer año un poco, el segundo un poco mejor, pero estoy seguro, sin duda alguna, que me hizo falta hacer muchas cosas más. Pero dentro de esa experiencia, hermanos, me di cuenta que sí, estamos rezagados en cuanto al cuidado y la atención de nuestros niños, hermanos. Y es preocupante, de verdad. Déjeme le digo, los niños son amenazados por el maltrato de los padres y los familiares también, por los compañeros de la escuela, ¿verdad? Que les hacen bullying, por la televisión, por la lectura de revistas con contenido obsceno o grosero, inapropiado, por juguetes y juegos negativos, por el internet, por grupos diferentes delincuenciales, ¿verdad? Como son esos que les llaman maras, pandillas, gangas. Alcohol, por supuesto, drogas, pornografía y prostitución. Ya hablamos de eso, ¿verdad? De la prostitución, ¿verdad? Con jóvenes y niños en una de nuestras clases. Así que, hermanos, todos nuestros niños necesitan un lugar de instrucción cristiana. ¿Pero para qué? Bueno, es algo obvio, pero vale la pregunta. Para defenderlos del mundo, ¿verdad? Y esa institución es la iglesia, mis hermanos.
Los padres hacen su trabajo en la casa, o deben de hacerlo, porque la iglesia también no va a hacer todo el trabajo. Pero la iglesia es esa institución establecida por Dios para que esos niños sean instruidos. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Perfecto. ¿Con qué fin los vamos a instruir? Bueno, hagámoslo a detalle. Primero, hermanos, para que conozcan lo importante de vivir según lo ordenado por Dios. Es muy importante. Segundo, para que conozcan las verdades de la palabra de Dios. Tercero, para contrarrestar las amenazas del enemigo. Y el cuarto, hermanos, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Sí, así es. Los niños son parte de la iglesia. Mire, cuando hablamos de una familia estamos hablando de padres, hijos y personas que viven en el mismo hogar, ¿verdad? Los padres que aman a sus hijos les dan la atención necesaria porque creen que llegarán a ser personas útiles para la familia y también para la sociedad. Así que de la misma manera, cuando se habla de la iglesia, también están incluidos los padres, los hijos, ¿verdad? Jesús mismo incluyó a los niños en su ministerio, como todos sabemos. Así que vayamos a Mateo, libro de Mateo, capítulo 9, versículo 36. Mateo 9, 36. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así es, hermanos. Así como en la familia se valoriza a todos los miembros de la familia, repito, así también en la iglesia se debe valorizar a todos sus miembros, principalmente o incluyendo a los niños, mis hermanos. Porque mire, fíjese, en la mayoría de las iglesias, y yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo, en la mayoría de las iglesias planificamos grandes actividades para los adultos, ¿cierto? Así es. Asimismo también debemos de planificar grandes actividades para los niños, hermanos. Nos preocupamos mucho de los adultos, pero de los niños nos ocupamos a medias o muy poco, de verdad. Y como les dije, es preocupante. Generalmente se hacen grandes esfuerzos, escuche bien, para alcanzar y mantener a los adultos, sin tomar en cuenta que aunque los adultos servimos en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? En el futuro son los niños, hermanos, los que van a servir y liderar la iglesia, definitivamente. Por favor, permítanme explicarles por qué digo esto. Miren, primero, el 85% de las personas que se entregan a Cristo lo hacen entre las edades de 4 a 14 años. Así es, de 4 a 14 años. En segundo lugar, en los Estados Unidos, el 90% de los pastores y misioneros conocieron al Señor cuando eran niños, hermanos. Eso no quiere decir que una persona joven, adolescente, todo no va a poder, claro, van a conocer al Señor, pero digo, nosotros tenemos que ir a la raíz donde nosotros debemos hacer el trabajo, que desde niños tenemos que darles formación cristiana, ¿verdad? Pero miren, aquí tengo un dato muy interesante, hermanos. Las iglesias cristianas, escuche bien, están perdiendo más miembros de los hijos de los padres de su congregación que los nuevos miembros que ganan por medio de todos los esfuerzos de evangelización. Usted está escuchando bien. A veces nos preocupamos tanto, ¿verdad? Por la evangelización, que es lo correcto, sin duda alguna es lo correcto. Tenemos que hacerlo. No estoy desmereciendo eso. Se tiene que evangelizar, es lo que Cristo ordenó. Pero hermanos, debemos ver esa otra parte, que a veces no nos estamos preocupando de los niños como debemos de preocuparnos. Yo sé que algunos de ustedes lo han vivido o lo han visto que otra persona lo vive, un padre de la iglesia, que ya al final la pareja del matrimonio ya es la que está viniendo, pero ya crecieron los hijos, son adolescentes, adultos, ya no vienen, porque no les dimos en la iglesia lo que teníamos que darles, hermanos. No tenemos que descuidar ese punto. Miren, el esfuerzo de toda la iglesia y del liderazgo a todos los niveles, hermanos, debe enfocar sus proyectos y su obra hacia los niños, sin esperar que algún departamento tome la iniciativa. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque mayormente siempre estamos esperando
que empiece alguien para después agregarnos nosotros. Así estuve viendo yo en el tiempo que estuve trabajando como director, fueron 2 años. Eso estaba viendo yo. Siempre estamos esperando a que otro empiece para poder empezar. Y batallamos con un sinnúmero de cosas con respecto a los niños de escuela dominical. Los líderes no se quieren involucrar como debe de involucrarse un líder. Otra cosa, buscamos maestros y nadie quiere trabajar como maestro. Es una proeza lograr el grupo de maestros que se necesita para ese año escolar eclesiástico. Y aún después de conseguir los maestros, ¿verdad? Ya en menos de medio año ya están exhaustos, hermanos. Ya vienen o no vienen los niños esperando. No hay compromiso. Estamos fallando en eso. Ahorita le voy a decir, miren, con toda honestidad, hermanos, por eso muchos proyectos no los llevamos a cabo. Muchos proyectos se quedan en el escritorio. O si los empezamos, regularmente no les damos seguimiento. Y ese proyecto no tiene un buen final. Se queda a media siempre, nunca lo completamos. Así sucede. Yo sé que ustedes lo han visto, lo han vivido. No es algo que esté pasando en una iglesia o dos. Mayormente en todas las iglesias siempre es el mismo trabajo cada año y las mismas frustraciones, ¿verdad? Y todo eso. Pero eso no quiere decir que vamos a bajar los brazos, amén. Pero hay que poner en claro las cosas. Estamos hablando de la niñez ahorita. Nosotros como iglesia debemos saber que en un futuro inmediato, hermanos, por eso es muy importante, los niños de hoy dirigirán la iglesia y también posiblemente la nación, hermanos. Así es. Lastimosamente el mayor grupo no alcanzado en la mayoría de los países, de todos los países, son los niños. Definitivamente. En algunos países de América y también de Estados Unidos, hermanos, en su mayoría asisten a la iglesia personas de mediana edad, ¿verdad? Y hermanos o hermanos de la tercera edad a los cultos, a cualquier evento. Los niños y los jóvenes no aparecen en ninguna reunión prácticamente. Ese es algo que nos está diciendo que estamos haciendo algo mal. Estamos haciendo algo mal ahí. Nos está faltando compromiso, responsabilidad al respecto. No estamos cumpliendo con lo que Dios nos pide que cumplamos, hermanos. Definitivamente, no estamos obedeciendo como debe de ser. Por eso muchos templos se están cerrando, hermanos. Se están cerrando. Y lo peor de todo es que los están ocupando budistas, musulmanes y otras sectas. Les estamos dejando el lugar ya ahí acomodado para que lleguen a trabajar. Y llegan a trabajar. Llegan a trabajar. Muchos padres, aclaro antes de esto, ¿verdad? Muchos padres, no todos, no se preocupan por guiar a sus hijos en los caminos de Dios. Solo se preocupan por ellos mismos. Al parecer no les importa a veces, creo, el futuro de sus hijos. Esta situación también se está dando en este país, ya en Estados Unidos. Aunque ya estaba, se está dando más, ¿verdad? Era como un resfriado, pero ya se está haciendo una neumonía, ¿verdad? Si no trabajamos fuertemente para alcanzar a la niñez, hermanos, también nuestras iglesias pueden desaparecer. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Si seguimos de la misma manera, las iglesias van a desaparecer. Y no porque esté restándole poder a Dios, porque Dios, su poder está intacto, sino que Dios hace lo que Él tiene que hacer, o Él quiere hacer, perdón, no tiene, Él quiere hacer. Pero nosotros tenemos que hacer la otra parte, mis hermanos. Y a veces se nos olvida eso. Lo dejamos a ver qué Dios dice, ¿verdad? No, hermanos. Nosotros tenemos una obligación, ¿verdad? Como padres y como cristianos. Mire, la razón por lo que se creó la iglesia infantil, hermanos, es para motivar a los líderes para dedicarse a este ministerio. Motivar a líderes que se involucren en el ministerio. Pero ¿cómo es difícil, hermanos? ¿Cómo es difícil? ¿Cómo es posible como líderes
Como líderes, hermanos, déjenme le digo, como líderes nosotros ya sabemos qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Hay personas que han trabajado y nos dan consejos, está nuestro pastor, el director de escuela dominical. Pero hermanos, cuando ya se llega a ser líder, mayormente, no todo el tiempo, nosotros conocemos bien de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la más efectiva. Ahí no hay errores. Él nos está pidiendo que trabajemos con los niños. Jesús nos está pidiendo eso, porque en su ministerio ellos estuvieron ahí. Él no los ignoró y nosotros lo estamos haciendo. O sea, Cristo no lo ignoró y nosotros sí los ignoramos. Es increíble. Nosotros tenemos la responsabilidad de sentar las bases, hermanos, para la próxima generación de creyentes o de cristianos. Es una responsabilidad. Debemos preparar y equipar a los niños, hermanos, equiparlos, con el fin de que puedan avanzar en la batalla del reino de Dios. Porque esta es una guerra, hermanos. Esta es una guerra con el enemigo. Debemos darles recursos, los medios necesarios para luchar contra el enemigo que les está ofreciendo este mundo que tenemos actualmente. Y sabemos, al decir el mundo en la actualidad, sabemos de qué estamos hablando. Es algo serio. El objetivo es despertar en la iglesia una conciencia del trabajo hacia los niños, hermanos, inspirando a cada miembro a desempeñar el ministerio infantil. Todos estamos involucrados y hacerlo de una manera eficaz. O sea, también esto no corresponde nada más al pastor, al director de escuela dominical y a los maestros. No, todos estamos involucrados. Nuestro ejemplo es importante como miembros de una iglesia para con los niños. Así como en el hogar un padre y una madre son ejemplo para un niño o los hermanos mayores, así mismo en la iglesia nosotros somos una familia constituida, una comunidad cristiana, hermanos. Así es que nosotros debemos estar comprometidos para llevar a cada niño a la estatura y la plenitud de Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Y formar de esa manera, hermanos, los niños de hoy, como les dije, y los líderes del futuro. Así es. ¿O tiene duda? Yo no tengo duda. Yo conocí muchachos, niños, ahora son pastores. Son pastores. Hay ahorita un muchacho que conocí que llegó, ¿verdad? El hijo del hermano del pastor Candelario Trujillo. Ahorita es una persona que está trabajando fuertemente en Point Loma. Yo lo vi como un niño. Era un niño, no me acuerdo la edad. Y ahora yo lo veo y digo, qué grande es Dios y qué buen trabajo de sus padres y de su iglesia. Y así hay muchos ejemplos, hermanos. Así mismo nosotros tenemos que hacer el trabajo para cumplir con Dios, para cumplir como iglesia y tener esa satisfacción. ¿Qué le parece? Todos los adultos sabemos, hermanos, que los niños no se sienten bien entre nosotros, ¿verdad? Como en el servicio y eventos diferentes que hacemos, ¿verdad? Ellos necesitan un lugar apropiado para ellos y una atención exclusivamente también para ellos. Los departamentos de la iglesia atienden a los niños de manera parcial, hermanos. Mayormente escuela dominical porque es que está directamente con ellos. De manera parcial. O sea, no lo hacen de una manera completa. Siempre los estamos como dejando atrás, hermanos. Los estamos dejando atrás. A veces queremos que estén con nosotros y está bien un rato o en cierto servicio o cierto evento, pero ellos no se sienten completos, cómodos entre nosotros. Ellos necesitan su mundo aparte. O sea, su manera de tratarse, de convivir. La palabra de Dios no es diferente, pero ellos necesitan su ambiente. La visión para la iglesia infantil, hermanos, de cada iglesia es atender a la niñez de manera integral, completa, ¿verdad? Para que se sientan cómodos, porque sintiéndose cómodos van a prestar mayor atención, se van a desenvolver con libertad, ¿verdad? Van a aprender las verdades de la Biblia con facilidad, por ese mismo ambiente que están cómodos. Van a poder formar amistades, ¿verdad? Pueden ser entrenados desde esa edad para ser líderes. Por medio de la iglesia infantil, hermanos, se prepara a los niños para la juventud, ¿verdad? La adolescencia, la pubertad, para que cuando llegue esa etapa de la vida, hermanos, que nos dan muchos dolores de cabeza, ¿verdad? Quizás ahorita alguno no tenga hijos adolescentes,
pero ya está viendo algunas cosas que pasan o con otras personas o familiares. Es una etapa bien difícil, hay que irlos preparando, hay que prevenir las cosas, ¿verdad? Cuando llegan a esa etapa de la vida, ellos sepan y estén convencidos de hacer lo correcto ante la sociedad, con sus padres, su familia. Pero, sobre todo, hermanos, para que hagan lo correcto a los ojos de Dios. Pero, ahí viene ese pero, ¿verdad? Para lograr esto, hermanos, tenemos que trabajar enseñándoles a asistir a los cultos, que vayan bien vestidos, que se les involucren en las actividades, ¿verdad?, de la iglesia. Hacer nuestra parte para que hagan conciencia de que existe la posibilidad de que podrían ser los futuros pastores, los futuros misioneros, los futuros líderes de la obra de Dios, hermanos. Definitivamente así es. Además, hermanos, como le digo, está en la palabra de Dios. Todo esto es parte de la gran comisión. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Dios ordenó que se predicara el evangelio a toda criatura. Yo sé que muchos se lo saben de memoria, pero vamos a leerlo. Vamos a leer Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Me tiene un poco de paciencia, está un poco lento el sistema. Libro de Marcos, versículo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí está, hermanos. Como le dije, el pastor, su director de escuela dominical personas ancianos de la iglesia, le van a aconsejar, le van a ayudar si usted trabaja con niños. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios ahí está, que es la más importante. Jesús nos dio el ejemplo. Jesús nos dio ese ejemplo, porque Él recorrió, ¿verdad?, ciudades y aldeas predicando el evangelio. Y dice la Biblia que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Vamos al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 36. Dice que tuvo compasión, ¿verdad?, cuando vio a las multitudes. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ya lo leímos, creo que en la parte de atrás. Pero es bueno traerla ahorita antes de lo que le voy a decir. Entre las multitudes, hermanos, usted sabe lo que es una multitud. Hay de todos los colores, de todas las estaturas, de niños, mujeres, adultos, ¿verdad? O sea, a los discípulos se les ordenó predicar entre esas multitudes a los niños, jóvenes y adultos, hermanos. De esa manera, así como trabaja para alcanzar y discipular a los adultos, hermanos, así debemos de trabajar también para alcanzar a los niños. No darle la prioridad a los adultos. Sí es importante, porque ahorita son los que están trabajando, son los que van a sentar las bases. Pero no minimicemos a la niñez, hermanos. Tenemos, así como se valoriza, le digo a una familia, a todos los miembros, la iglesia debe valorizar a todos sus miembros también, incluyendo los niños. El trabajo de la iglesia debe de ser integral, completo, completamente. Sobre el trato a los niños, los adultos, para que con los niños, ¿verdad?, se haga todo completamente. ¿Sí me explico? O sea, que los niños vayan incluidos en todo eso, ¿verdad? Ahora, hermanos, una manera de alcanzar a los niños para Cristo, hermanos, es establecer verdaderamente la iglesia infantil, ¿verdad?, en escuela dominical, como debe de ser. Así debe de ser. No hay duda al respecto. No sé si usted tenga duda, pero yo no tengo duda. Sabemos que es una necesidad vital. Sabemos que es una necesidad vital para continuar la obra de Jesucristo, hermanos. Porque Él se conmovió a ver las multitudes. Y en esas multitudes estaban los niños. Él no dice que se conmovió de los adultos de diferentes edades. No, las multitudes, de todos, incluyendo los niños. Así que Dios ha puesto ante la iglesia una puerta abierta, hermanos.
Dios ha puesto una puerta abierta para la iglesia que da la seguridad y la garantía de perpetuidad. Esa puerta abierta da la seguridad de una garantía y una perpetuidad. Ahora, ¿a qué me refiero con la palabra perpetuidad? Bien, hermanos, muchos los conocen, quizás otros no mucho, ¿verdad? Quiere decir que nos está ofreciendo la eternidad por medio de la niñez. Eso es perpetuidad para siempre, para toda la eternidad. Así que si cultivamos los niños, hermanos, habrá siempre iglesia. Si cultivamos los niños y hacemos nuestro trabajo, siempre va a haber iglesia. De lo contrario, la iglesia de hoy tiende a desaparecer. La verdad me pesa a mí en el corazón ver o decir esto, pero si no reaccionamos, puede suceder esto. La iglesia infantil o la niñez es importante, hermanos, porque nos urge que los niños acepten a Cristo y que se les instruya en la palabra de Dios para que sean los líderes, como les dije, los líderes del futuro. Vayamos a Marcos, hermanos. Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Dice, y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, les bendecía. Qué importante es, ¿verdad? Miren, hermanos, les voy a explicar un poquito por qué los discípulos se pusieron duros ahí y estaban reprendiendo a los papás de estos niños y a los niños. ¡Ey, no se acerquen! Porque miren, en el contexto cultural judío de la época de Jesús, los niños no eran tomados en cuenta socialmente. No se les tomaba en cuenta, no se les consideraba como un modelo de inocencia como lo hacemos nosotros hoy en día, ¿verdad? Sino como modelo de inmadurez. Así era, pues, así era en ese tiempo, de inmadurez, ignorancia, de torpeza. Y peor aún, hermanos, no conocían la ley. Y esa ley, conocer la ley, era necesario para la salvación. Así que es muy probable, entonces, que los discípulos de Jesús hayan visto en los niños una molestia inútil y absurda para su maestro, ¿verdad? Pues ellos, como parte de una sociedad judía, también, porque pertenecían también a la sociedad judía, obviamente, también pensaban que aún los niños no tenían las condiciones necesarias como para entender y recibir el mensaje de Jesucristo. Y por supuesto, dedicarse a su seguimiento. Por lo tanto, los discípulos, al reprenderlos, pues actuaron lógicamente, era el contexto de su vida. Pero aquí está este punto. Si hay alguien que rompió la lógica y también todo lo establecido, ese fue Cristo Jesús, hermanos. Porque contrariamente a lo que hacía la sociedad de aquel tiempo, Jesús los trató con amor, ternura y dice que los bendijo. Ahora, hermanos, Jesús les dice a sus discípulos que los que son como un niño recibirán el reino de los cielos. Usted lo ha oído bastante, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, y si no, pues está contrario a la palabra de Dios, porque así dice la palabra de Dios. Aquí el punto de comparación, hermanos, es el siguiente. Los niños no son autosuficientes, lo sabemos nosotros, sino que dependen del cuidado de sus padres, de usted y de mí, y de otras personas, ¿verdad? Porque ellos no se lo pueden ganar, no hacen méritos para eso. Todo eso es gratuito para ellos, ¿verdad? Y ellos no hacen mayor problema por eso, porque todo esto lo toman como un regalo. Todo eso que hacemos por ellos, aunque es nuestra obligación, ellos lo toman como un regalo. Así que Jesús nos ofrece a todos la salvación como un regalo y no como un premio o un sueldo por los esfuerzos que hacemos, ni dentro ni fuera de la iglesia. Así que la actitud que nos corresponde, hermanos, al ofrecimiento del reino de Dios por parte de Jesús, ¿verdad? Es como
es aceptarlo como lo que es, un regalo. Es un regalo. Porque no hay otra manera de recibir el reino de Dios, ¿verdad? No hay manera de comprarlo, porque todo es de Dios. Y tampoco hay manera de ganarlo, porque usted no puede ganar nada, usted no merece nada, ni yo merezco nada. Todos no merecemos nada. Entonces, solamente como un regalo. Así que esta es una característica de los niños, ¿verdad? Quienes son los que llaman a sus padres papi, daddy. En el tiempo de los judíos, los niños les llamaban a sus padres Abba, que se entiende más o menos como que sean papi de cariño, ¿verdad? Así es de que reciben de ellos los regalos y los beneficios con sencillez de ese papi, de ese daddy, de ese Abba. Y es de manera espontánea. ¿Cómo lo reciben? Cuando usted le da un regalo a un niño, lo recibe de manera espontánea, ¿verdad? Con sorpresa, con alegría, con agradecimiento. No se trata de hacer grandes méritos, hermanos, o realizar obras que requieran un gran esfuerzo. Solamente necesitamos abrir nuestros corazones a Dios, hermanos. Ser receptivos, ¿verdad? Confiar incondicionalmente en Él, precisamente como un niño. Esas son características de un niño. Esa es la actitud exigida a los discípulos de Jesús. Ustedes y yo somos discípulos de Jesús, hermanos. Entonces, después de aclarar esto, hermanos, que es muy importante, debemos confiar en la exhortación a ser como niños, porque es una exhortación. Eso no significa que hagamos cualquier cosa que se nos venga a la mente, porque tenemos que ser como niños. No, hermanos. No se trata, por ejemplo, de que un adulto se transforme en alguien inmaduro. Si ya era maduro, se convierte en alguien inmaduro. O en alguien, ¿verdad?, que no es capaz de distinguir con claridad entre el bien y el mal. No, tampoco. Tampoco se trata de regresar a nuestros años de niñez. Por supuesto que no. Ni tampoco es un llamado, escuche bien, a la ingenuidad. Eso ya pasó en nosotros, hermanos. Estamos en otra etapa. O sea que no se trata de una regresión, ¿verdad? O sea, regresar a nuestra etapa infantil, a nuestra etapa de niños. No. Mire, para decirlo de una manera más clara, para que no quepan dudas en esto, no hay que ir a comprarse ni pampers ni biberones, hermanos. No estamos hablando de eso, sino de tomar ciertas actitudes de los niños, porque esas actitudes nos ayudarán a estar en la presencia de Dios, como dice nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, construir el reino de Dios no corresponde a la actitud del mérito, yo lo merezco, no, del esfuerzo propio, tampoco. Eso es totalmente incompatible con la salvación, porque todo es por medio de gracia. ¿Está de acuerdo conmigo? Bien, hermanos. Debemos recibir el reino de Dios como un regalo extraordinario, como dije anteriormente, con confianza, como lo hace un niño, con esa confianza, con sorpresa, alegría, reconocimiento. Y por supuesto, dar testimonio, ¿verdad?, del regalo recibido por parte de Dios. Es lo que pide Jesús a sus discípulos, hermanos. Y no de aquel tiempo, sino de todos los tiempos, de antes, ahora y el futuro. Eso es lo que pide, ¿verdad? Así es que para terminar, mis hermanos, hay una gran bendición en ser como un niño. Hay una gran bendición en ser como un niño. Porque esta actitud es como la llave, hermanos, que nos permitirá entrar al reino de los cielos. Hagamos un compromiso para proteger a los niños y a las niñas a través de un buen programa integral de escuela dominical o de iglesia infantil. ¿Para qué? Para que les provea acompañamiento, protección y formación, hermanos. Protección y formación. A fin de que ellos crezcan de una manera completa a la plenitud de Cristo Jesús. Bien, mis hermanos, esto ha sido la clase. Estuve hablando de lo que son los niños o deben de ser para la iglesia. Pero también quisiera agregar un poco, hermanos. Si nosotros, aunque ya lo mencioné, quisiera nada más dar algunos detalles de esto. Si nosotros no nos preocupamos
por nuestros niños, se nos van a perder en la juventud o la adolescencia. Estamos viendo el mundo cómo es en la actualidad. Si queremos que esos niños, después jóvenes y luego adultos, sean para Cristo, no estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Y déjeme le digo, aparte de que nuestros hijos o estos niños, nuestros nietos, qué sé yo, se pueden perder del reino de los cielos, hermanos. Usted se va a perder en depresión y ansiedad si no hace su trabajo, porque va a sufrir mucho si estos niños no llegan a conocer de Dios como debe de ser, porque luego vienen las situaciones en la vida y son situaciones, son tragedias, y usted como padre le va a doler. No digo independientemente de las cosas de Dios, porque ya ahorita precisamente tuvimos esa clase basado en la palabra de Dios, pero con usted como un padre, una madre o un hermano mayor de la sociedad actual, como una familia, debe de pensar y escuchar atentamente que si usted no trabaja con sus niños para que conozcan bien de Dios, se le van a extraviar en el camino. Yo sé que algunos dicen, bueno, hay muy buenos libros, hay muy buenos consejos, mi papá tiene experiencia, mi mamá tiene experiencia, me aconseja, pero le digo una cosa, no es suficiente, no es suficiente, hermanos. Lo único que puede salvar a la juventud ahora es el conocimiento de Dios. No hay otra manera, escuche bien. A mis hijos, yo siempre les digo, preocúpate porque estos niños conozcan de Dios, ven a la iglesia, tráelos contigo, que sean instruidos en la palabra de Dios. La iglesia es la institución cristiana para que se haga ese trabajo. Aparte de tu trabajo, la iglesia también. Porque después van a estar los lamentos y los quejidos cuando veas a tus hijos perdidos, metidos en droga, en alcohol, en otras cosas. Porque el mundo es lo que les ofrece primero. Así es que no echen en saco roto esto, mis hermanos. Hay personas entre ustedes con más experiencia que yo y quizás con mejores consejos, pero yo hago y digo lo que puedo decir para que se ponga usted a pensar. Principalmente que conozcan las cosas de Dios y lo demás es añadidura, hermanos. Usted va a ir moldeando para cerrar, darle la forma para que esos niños después van a ser adolescentes y adultos, sean personas de bien para la sociedad, pero también hijos de Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Esta clase fue una bendición. Desde que la empecé a escribir fue una enorme bendición. Y no hablo en el sentido de, oh, qué excelente escribí. Lo estoy hablando porque es algo que me llena el corazón de satisfacción, que pude traerles a usted con la ayuda de Dios, por supuesto, esta clase sobre los niños, porque es muy necesario. Inclinen sus rostros para orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta clase. Gracias porque tú nos hablas con tu palabra. ¿Cuál es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso con toda la iglesia? Pero sobre todo, con los niños, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros hermanos menores. Señor, no permitas que en nuestra mente haya entrado tu palabra en esta tarde, en esta clase, que haya entrado por un oído también y salga por el otro. Porque después nosotros sabemos que vamos a sufrir en esta tierra, pero también vamos a sufrir cuando estemos en tu presencia si no hicimos las cosas bien. Bendice a mis hermanos y que esta clase despierte el interés de todos nosotros para seguir trabajando bien como hasta ahora lo hemos hecho o para recapacitar, retomar el camino y hacer el trabajo que nos corresponde como cristianos y adultos. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.
Que tengan muy buenas noches y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, a las 7 p.m. Dios los bendiga grandemente. Gracias.